Bien, me está grabando de vuelta. Buena gente, ¿cómo van? Este es el segundo video en el que vamos a estar hablando de resonancia. Y ahora vamos a ver un poco también cómo construir las estructuras resonantes y qué nos van a permitir hacer el saber que existen estas estructuras o no. Vamos a ir específicamente a qué es lo que hacen la resonancia en una molécula, cuál es el efecto que genera. Veamos, por ejemplo, vamos a partir de la estructura del ácido acético. Vamos a ponerlo así para ser más cómodo. Ahí voy a ponerle el enlace. Esa es la estructura del ácido acético. Y veamos qué estructuras resonantes pueden generarse y qué pueden aportar o no a la molécula. Esta evidentemente es la estructura igual, es más estable de alguna forma. Todos los átomos tienen carga formal 0. Eso nos importa mucho. Y la molécula es neutra, así que eso por un lado es lo que cierra. ¿Podríamos hacer estructuras resonantes? Sí, podríamos hacer estructuras resonantes. Por ejemplo, podríamos hacer que este par de electrones fuera para ahí. Entonces tendríamos una estructura resonante donde este oxígeno quedaría con el octeto completo, con todos los electrones. Ahí seguiríamos teniendo ese oxígeno que no pasó nada, pero pasaríamos a tener carga. ¿Por qué? Un par de electrones pasó acá, o sea que ese átomo de oxígeno tiene una carga neta negativa, y este átomo de carbono perdió un enlace, así que pasó a tener carga positiva. Como esta estructura no cumple el octeto, porque ese oxígeno perdió un par de electrones, es una estructura que no es muy feliz, mientras que esta sí es muy feliz. Esta aporta, esta la realidad es que no aporta. Ahora, sin embargo, como este átomo de carbono podríamos ver que tiene una carga positiva, ¿qué es lo que puede hacer? Puede atraer a este par de electrones o al otro del oxígeno de manera tal que quede un doble enlace, el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Pero ahora el átomo de oxígeno no le pasó nada, así que sigue teniendo carga positiva. Este par de electrones fue cedido por el átomo de oxígeno, así que este átomo quedó con carga positiva y la molécula volvió a cumplir su octeto. O sea que sería una estructura que aporta a la resonancia, ¿sí? Todos los átomos cumplen su octeto, hay átomos cargados, no es lo más estable de todo, pero aporta. Sin embargo, hay algo que nosotros vemos ahí que es un poquito feito, que es ese oxígeno positivo. Ahora pensemos, ya que es un ácido, pensemos en el anión del ácido. O sea, pensemos en el anión acetato.
Fíjense que el anión acetato lo que va a tener es, no va a estar unido el átomo de hidrógeno, sino que va a estar el átomo de oxígeno con una carga neta negativa de entrada sobre ese átomo. Podemos hacer este mismo movimiento donde tendríamos una estructura de esta forma, y podríamos hacer el mismo movimiento acá, donde quedaría esta estructura. Ahora pongo los movimientos de electrones y pongo las cargas que quedan. Básicamente, ¿qué hicimos? Que este enlace se movió para acá, o sea que esto quedó positivo, esto quedó negativo, y a este no le hicimos nada, así que quedó negativo. Y en un segundo paso, un par de electrones fue atraído por ese carbono, se formó el doble enlace y volvió a quedar la carga negativa sobre el otro oxígeno. Ahora fíjense que nuevamente esta cumple el octeto, esta cumple el octeto y esta no. Así que descartemos las dos que no cumplen el octeto y comparemos los dos estados entre el ácido acético y el anión acetato. Entonces, ¿por qué el anión, o sea, por qué un compuesto orgánico, sería la pregunta de alguna forma, se puede disolver en agua teniendo un proceso, una característica ácido-base, o sea, cediendo un protón al agua, o sea, un catión hidrógeno al agua, y formando el anión acetato? Fíjense que esta estructura y esta estructura son totalmente equivalentes, son la misma estructura, las dos tienen un oxígeno, un átomo electronegativo con carga negativa, mientras que acá las dos estructuras no son totalmente equivalentes, son parecidas, pero acá quedó un átomo de oxígeno con carga positiva. Si tuviésemos que comparar un estado donde átomos electronegativos tienen carga negativa y donde átomos electronegativos tienen carga positiva, el más estable es el átomo electronegativo con carga negativa. ¿Por qué? Porque el átomo electronegativo quiere tener electrones. Entonces, entre ambas estructuras podemos decir que esta estructura resonante aporta más al híbrido de resonancia, o sea que este estado es más estable que este, ¿sí? Más estable que el estado de arriba. Por eso el anión acetato es un anión estable y por eso tiene la capacidad del ácido acético de actuar como un ácido débil, con todas las propiedades que tiene ese ácido. En muchos compuestos orgánicos van a haber este tipo de efectos resonantes que estabilizan o definen de alguna forma la carga de un átomo. Y por último, vamos a hablar de lo que vamos a definir como pares de electrones deslocalizados, que básicamente son los pares de electrones que pueden moverse en la molécula. Son esos pares de electrones
que van a tener y van a estar involucrados en un efecto resonante. Si comparamos, por ejemplo, acá tenemos una amina que le podemos poner nombre y se la llama trimetil amina. Y podríamos tener esta otra amina que tiene un doble enlace que después más adelante le vamos a poner nombre. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Mientras que acá no hay ningún doble enlace, o sea, acá no hay nada que pueda hacer este par de electrones para dar un efecto resonante. Acá tenemos dos carbonos que tienen hibridación sp2. O sea que existe la posibilidad de que este par de electrones que está acá sea atraído por este enlace y quede una carga negativa sobre el átomo de carbono. Quedando esto de esta forma. O sea que este par de electrones no está localizado siempre sobre el nitrógeno, sino que puede deslocalizarse moviéndose sobre estos orbitales p. Esto es una característica de los átomos de nitrógeno cuando están unidos cerca de enlaces dobles. Lo que va a generar es que si tienen la posibilidad de ubicarse en un orbital p y en vez de tener una hibridación sp3, tener una hibridación sp2 y vincularlos en la resonancia, lo van a hacer. Es por eso que en varios de los ejercicios que habíamos estado trabajando previo a las vacaciones, habían nitrógenos que aparecían a veces como sp3 o que parecían ser sp3, pero en realidad cuando yo les mandé las respuestas eran sp2 porque tenían vecinos a estos dobles enlaces. Cuando esto ocurre, cuando tenemos dobles enlaces vecinos, orbitales p vecinos o estas posibilidades de resonancia, decimos que los orbitales están conjugados. Que los orbitales estén conjugados significa que hay efecto de resonancia. Lo mismo que los electrones estén deslocalizados. Que los electrones están deslocalizados significa que hay efecto resonante. Un ejemplo más donde va, o sea, que no, por ejemplo, no es de los que no son válidos, es en el caso de un compuesto orgánico aromático muy utilizado como solvente, que es la piridina. Que se simboliza con, como es un solvente, tiene un símbolo propio que es el símbolo, o sea, PY. Fíjense qué pasaría si queremos hacer una estructura resonante con este par de electrones. Pensemos cómo debería
cómo debería estar la molécula si la dibujamos en el plano. Ahí la dibujamos en el plano, acá tiene que haber un nitrógeno. ¿Sí? Fíjense cuántos enlaces tiene 3 enlaces. ¿Sí? Doble, un doble acá. O sea que el nitrógeno en sí es sp2. Así que hagamos los orbitales. De vuelta hago azules los que están por acá atrás. Y rojos los que están acá. Y amarillos los que están acá enfrente. Fíjense como esto, al igual que en el benceno, da un perfecto anillo aromático, una perfecta resonancia cíclica y plana, pero el par de electrones no lo dibujé. O sea, esto ya tiene electrones. Me queda un par de electrones libres. Ese par de electrones libres no le queda otra opción que estar en un orbital sigma. Por lo que significa que ese par de electrones no está involucrado en la resonancia. Entonces fíjense cómo el conocer de la estructura me va a permitir saber que ese par de electrones que tiene la piridina ahí y que no está involucrado en la resonancia va a hacer que, a pesar de ser un solvente con características de lo que llamamos un compuesto aromático, va a poder actuar como una amina, siendo una base de Lewis que va a ser capaz de aportar ese par de electrones para unirse a un átomo, por ejemplo, a un catión hidrógeno. Estas características de las estructuras resonantes nos van a ser muy útiles en las reacciones químicas y en las elecciones que hacemos en las reacciones. Así que bueno, gente, con esto terminamos la parte de resonancia en sí, o sea, la explicación de qué son las estructuras resonantes y por qué de alguna forma las vemos. Están vinculadas con la deslocalización de electrones y nos dan fuertemente nociones de estabilidad y comportamiento químico de las especies. Quedan los últimos ejercicios para resolver. Tenemos clases de consulta cuando necesiten. Y nos vemos en el próximo video, donde vamos a arrancar con alcanos.